Hola, agroescuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a Agronauta, a su podcast de agricultura, tecnología y sustentabilidad. Como saben, aquí pues hemos estado trabajando fuertemente estos días para traerles lo mejor que de los temas de actualidad en temas de agricultura y sustentabilidad. Y pues queremos recordar que nos pueden escuchar en nuestras plataformas de streaming y aparte en nuestra página web agronauta.io. Eh, y pues en esta ocasión les traemos un episodio para hablar sobre el tema del cambio climático que se está presentando en la agricultura actual, sobre todo en el tema de la producción de berries. En el cono sur, en Perú principalmente, hubo cambios debido a las sequías, al exceso de calor, a que el producto no llegó, la avión no llegó a producto. Y eso está cambiando mucho la vista de cómo se está presentando la producción de agrícola de arándanos. Para este caso quise hablar con Paula del Valle. Paula del Valle es una agrónoma chilena que tiene mucha experiencia en el tema. Pues vamos al episodio, escúchenlo y no se olviden que si esta información les sirve a ustedes, denle like, denos un like, no soy útil para poder llegar a más gente y aparte compártanlo. Pues los veo en la entrevista. Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Bueno, y como les dije, en este episodio tengo el honor y la atención de tener con nosotros a una gran agrónoma, especialista en berries, que es Paula del Valle. Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar en Agronauta con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, Tona, feliz, encantada de estar con ustedes hoy día y de tu invitación, la verdad. Eh, los sigo hace mucho tiempo, me encanta el trabajo que hacen y cómo llevan las entrevistas, cómo van tratando los temas. Es bien interesante lo que han ido desarrollando, así que felicitaciones por eso. No, y la verdad, para mí es un honor. Lástima que los más agronautas estuvieron con nosotros, pero bueno, por el horario también, chileno, mexicano, Paula anda de viaje ahorita. Sí, creo que es importante, pero creo que más importante de lo que vamos a platicar el día de hoy, creo que a mí bueno, se me prendieron las alarmas muy fuertes en días pasados, por lo que platiqué con varios especialistas en temas ya de agricultura. Y Sí. te escuché por ahí una entrevista que tuviste con la gente de Perú, me acuerdo. Bueno, recuérdame de con quién fue. Con, Con Agronegocios Perú, con Norma. sí, sí, con Honosos Perú. Y escuché lo que dijiste muy atentamente de todos los temas que estamos hablando. Para poner un poquito de contexto, no te presenté adecuadamente, pues Paula es agrónoma, especialista en berries. Berries, hablamos de que es especialista en post cosecha y por lo que he oído, has estado en todo el mundo viendo temas de berries. Creo que a mí me gustó mucho escuchar varios podcasts de otros compañeros de otros países y escuchar tu experiencia en el manejo de las berries. Y sobre todo que una mujer agrónoma que se puede jactar de que es muy exitosa en el tema del campo y conocedora de lo que estamos hablando. La postproducción es brutal y yo he aprendido mucho de tus entrevistas y gracias por estar conmigo. Sí. No, muchas gracias a ti por esta oportunidad de conversar. Sí, creo que yo voy a pusimos en la mesa este tema, que a mí me parece muy importante, el impacto climático en la producción mundial de berries que estamos viendo aquí en México. Bueno, en todo el mundo. Creo que este es un tema mundial. Todo el mundo habla de esto. He escuchado a varios especialistas hablar del tema. Y cuando escuché una entrevista, pues me quedé frío. Hablamos de que, para poner en contexto, el episodio que está manejando en este episodio de Perú, decían que Perú no llegó a los objetivos de producción de este año por el tema del cambio climático. Sí. Y creo que como preámbulo que nos platiquemos de este tema, pero muy preámbulo de lo que viene, o sea, que si lo pasado estuvo difícil, espérense a lo que venga. Creo que eso es lo que a mí me alarma, porque a veces cuando hablábamos de temas de cambio climático no nos daba tanto interés como ahora, ¿no? Que pues, poniendo el tema por esto, platicándolo, Paula, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué viste tú? ¿Qué desafío estamos teniendo ahorita con respecto al cambio climático? Mira, ha sido bien complejo. De hecho, hace un par de semanas atrás, el secretario general de la ONU dijo que esto era parte de un inicio y que no paraba. Igual, Wow. de verdad que uno cuando escucha esas palabras de alguien que está involucrado en los procesos y que maneja mucha información, mucho más que uno muchas veces, asusta, la verdad, asusta.
Y han habido años complejos, sí, en todos los países, pero yo creo que ninguno como este. Yo creo que hemos tenido sequías, en Chile tenemos una mega sequía hace 15 años, lo mismo en ciertas zonas del mundo, hemos tenido complejidades de alzas de temperatura, que hemos visto que ha venido siendo gradual en el último tiempo. Cada año ha sido más cálido. Ahora en Perú pasa algo bien, bien particular porque subió la temperatura del mar, hemos tenido un clima desastroso, eso complicó muchísimo y generó un retraso en la producción importante de al menos 2 meses, pero esos 2 meses no se recuperan. Entonces, ese es el problema. La planta sigue el ciclo y empieza a subir la temperatura y ahora ya se reguló un poco la temperatura del mar, empezó a bajar, pero eso tampoco sabemos si va a ser permanente o va a volver a cambiar, porque todos los pronósticos decían que lo más probable era que volviéramos a tener lluvias, como fue en mayo, cuando llovió fue tremendo, y nuevamente pues, se esperaban lluvias ahora para noviembre. Entonces todos los trabajos que se estaban haciendo eran protocolos para poder prevenir ciertas problemáticas cuando hay lluvia, cómo hacerlo para cosechar, cómo hacerlo para poder un poco paliar esa situación. Yo me estoy preparando porque dicen que acá en Chile empieza la primavera y vamos a tener temperaturas de 40 grados en adelante, de aquí en adelante. Wow. Eso va a ser complejísimo. Hemos visto lo que me tocó ver en Europa. Ahora en julio, en agosto, temperaturas altísimas, los arándanos deshidratándose en las plantas. A las 9 de la mañana habían 39, 38, 35 grados, dependiendo de la zona. Estamos hablando que hay una situación global donde tenemos lluvias en momentos en que no deberían, y no lluvias así, lluvias de 10 milímetros, tenemos lluvias de 100, 200, 300 milímetros, las inundaciones en Hong Kong hace un par de semanas, claro, donde llovieron 200 milímetros como en 5 horas, y la ciudad se inundó, y si pensamos que Hong Kong son solo islas y hay mucha agua alrededor, sí. ¿Qué queda para el resto? Entonces, es complejo, es difícil, es duro, porque tenemos que empezar a pensar en que si esto va a ser así todos los años, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a producir, no solo berries, sino que en general todos los cultivos. En Chile, con las inundaciones de junio y las inundaciones de hace un mes atrás, se perdió mucha producción de cereales, por ejemplo, que quedaron bajo agua, y se perdió, y ya no se puede hacer nada, porque ya ni siquiera se puede sembrar. Incluso hay producciones frutales que aún están bajo agua, y ha pasado casi un mes de tan fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos y cómo armamos una estrategia de trabajo para poder seguir produciendo? Yo creo que eso es un poco el punto al que tenemos que empezar a abocarnos. Todo el tiempo nos hablaron muchos años del cambio climático, yo creo que eso ya llegó para quedarse. Por lo tanto, como en algún minuto te decía, esto es algo que nosotros no podemos manejar. Por lo tanto, tenemos que tratar de usar los elementos que sí podemos manejar, como la genética, las plantas, las variedades, jugar con eso y jugar con otro tipo de cosas, con tecnologías, para poder ayudarnos a lograr una buena performance en la producción. Porque no podemos no producir. En general. Todo. Me parece algo brutal, enorme, escuchar hablar esto de decir qué es lo que está pasando ahora con la producción agrícola, ¿no? Y el saber que esto está trayendo cambios en la producción real de agricultores, y los agricultores como tales están teniendo pues retrocesos. Exacto. En este podcast que te escuché con la gente de Perú, de Agronuncios Perú, se hablaba de eso, y que a mí el número se me dio terrible, 38% menos de producción en un país. O sea, hablamos de que millones, pérdidas, o sea, enorme, es catastrófico. ¿Podríamos llegar a ese nivel, Paula? Mira, yo creo que así como yo veo las cosas en este minuto, quiero ver cómo podríamos revertir un poco esa situación, buscarle un poco la opción de poder revertirla. Siento que hay genética que se ha comportado bien a pesar de los cambios climáticos. Yo creo que uno tiene que empezar a mirar los detalles, las cosas lo que sí funciona dentro de esta situación compleja. Tenemos que mirar y tratar de buscar qué podríamos hacer con lo que sí funciona. Yo creo que eso es importante considerarlo. Estamos hablando de 38%, 40% menos de producción.
que no vamos a recuperar. Entonces, como tú dices, son cifras brutales, son cifras que yo creo que en la vida lo pensamos. Ahora, la semana pasada acá en Chile también tocando el mismo tema, los productores chilenos también querían saber qué pasaba con esto y cómo quedábamos nosotros dentro de este mapa de producción, por decirlo de alguna forma. Yo les decía a ellos, o sea, esto es una oportunidad para Chile, ya que Perú no salió con la producción, pero nosotros también tenemos que ser consistentes y tener buena calidad y condición de fruta para poder cubrir esa etapa de ese momento de mercado. Ahora, nada dice que Perú, porque tiene que poder en algún minuto, tenga que seguir produciendo. De hecho, Norma, cuando tuve la conversación con ella, me decía, ¿qué pasa con Perú? Que estaba en un minuto pensando que se iban a igualar a México, porque México hoy día está produciendo todo el año. Y ahora hay una diferencia, porque México tiene mucho bajo túnel en berries, el tema de la lluvia. Ustedes ya venían con ese proceso adaptado desde el inicio de la producción. Sí, claro, el macrotúnel es básico. Exacto. Entonces, Perú, yo creo que nunca se lo planteó por el hecho de que ellos tenían una condición climática que era más favorable en ese sentido durante la estación productiva, por lo tanto no lo requerían. Y son producciones enormes de miles de hectáreas. Entonces, yo creo que va a haber que pensar tal vez en parte de esa producción o parte de ese proceso, usar algún tipo de tecnología. No estoy diciendo solo macrotúneles, sino que hoy día existen muchas tecnologías que nos pueden ayudar un poco a incluso predecir qué es lo que puede ocurrir bajo determinadas condiciones productivas, clima, en este caso, y que nos podrían ayudar a tomar un poquito de ventaja, porque si nos anticipamos, tal vez podemos un poco ir equilibrando el mapa. Por ejemplo, hay productos que uno puede aplicar en precosecha para poder concentrar producciones. Si sabemos que viene un año complejo y que vamos a tener lluvias en términos de la estación productiva, usemos esos productos para concentrar cosecha en vez de tener un periodo tan largo. Y con eso nos aseguramos, tomamos precauciones. Yo creo que todo está, hoy día vamos a tener que empezar a jugar con todo lo que tenemos a mano, empezar a trabajar con distintas tecnologías que mucho tiempo atrás ni siquiera se pensaba o no se imaginaba, para poder lograr un poco equilibrar esa balanza. Porque yo no sé si una industria puede soportar una baja en producción año tras año tan brutal. Yo creo que Perú por ahora sí puede, porque Perú venía, yo les decía a los peruanos hace unos días, yo creo que no hay ningún país en el mundo que no haya tenido nunca una temporada compleja, nunca. Yo creo que todos los países que producen en algún momento han sido complicados. Clima, por variedades, porque hubo una estación en las semanas de pic y la fruta incluso sobremaduró en la planta, no la pudieron cosechar por problemas de mano de obra, no sé, etcétera. Siempre algo pasa. Pero Perú iba muy bien, habían sido 20 años así planitos, de una excelente calma y tranquilidad que todos admirábamos lo que estaba pasando. Pero hoy día están enfrentados a esto y yo creo que, claro, no tenemos que sobrereaccionar, tenemos que pensar, detenernos, analizar y ver qué sí podemos hacer y qué aprendizajes tomar de lo que ocurrió. Yo creo que eso es básico, es fundamental. Y no solo para Perú, sino que para Chile lo que viene, incluso para ustedes. Este año tuvieron temporada también muchas altas temperaturas, mucho más que otros años. Yo creo que su promedio de temperaturas, no sé, ¿cuánto habrá estado? Entre 5 y 8 grados más. En algunos momentos. O sea, pero también el tema según lo que yo sepa aquí, el tema de las plagas en la parte de Jalisco que yo estoy, el tema de trips los dejó muertos. Tremendo, sí. Y además que también te voy a decir una cosa, el tema del mercado, y te lo digo por experiencia propia de varios conocidos, que varios abandonaron el arándano, porque no les estaba siendo rentable. Y yo conocí gente que 5 hectáreas va para afuera y todos sacaron, me voy a la frambuesa, me voy a la fresa, me voy a otro cultivo, me voy a tomate, etc. Y empezaron a abandonar. Y ahorita, yo lo escuché hace un par de semanas del doctor Castillo que me mandó un audio que decía que ahorita en este momento la desesperación es tal por conseguir arándano que lo está pagando a $10 en a pie, cuando lo estaban pagando a $4 o $5, o sea, casi más del doble. Es que no hay fruta. Hay una. De hecho, Argentina, que hacía mucho tiempo que no exportaba fruta, este año Argentina, desde Estados Unidos, les están pidiendo arándanos. En el momento de julio-septiembre, donde Argentina todavía produce fruta. No excelentes frutas ni excelentes variedades, pero sí han ido mejorando, digamos, lo que sacan es bueno por ahora.
Entonces están pidiendo fruta argentina para poder despachar porque no hay, por eso el aumento de precio. Pero eso pasa mucho en agricultura. Cuando hay años malos, la gente cambia el cultivo, cuando hablamos de cultivos anuales y todo. Pero cuando ven que como baja la producción, sube el precio, oferta-demanda, y al año siguiente todos quieren volver a producir. Entonces yo digo, ¿cómo podemos hacer eso? O sea, bueno, México tiene condición privilegiada climática, o sea, ustedes plantan y a los 6 meses al año ya tienen producción, es como lo que ocurre en Perú. Chile no tiene esa ventaja como la tienen ustedes. Entonces sí se podría hacer. Ahora, hay que pensar que si yo voy a establecer plantas, voy a establecer variedades, ¿qué variedades voy a establecer? Porque ya el sistema no quiere biloxi, por ejemplo, quiere otro tipo de variedades, más grandes, de mejor calibre, más crunchy. Entonces, voy a ir, pues por eso, esas plantas tampoco tienen un bajo costo, tienen otros requerimientos de producción, distinto a una biloxi. Entonces, tenemos que ir pensando qué es lo que voy a hacer. Por eso digo, no sobre reaccionar, esperemos, analicemos la situación y tomemos decisiones que nos permitan tener un buen resultado a largo plazo, considerando toda la situación. Sí, y también me queda claro que, por ejemplo, ahorita lo que pasó y que modificó mucho el mercado. ¿Qué tanto se modificó el mercado, Paula? ¿Qué tanto hubo cambios en la oferta y la demanda del arándano? O sea, ¿crees que esto haya sido algo que, por ejemplo, ahorita los mexicanos van a entrar, va a empezar la temporada y pues obviamente con estos precios todo el mundo se está sobando las manos, ¿no? Esto va a cambiar. ¿Crees que tú vaya a reordenar el mercado, el cambio climático, vaya a obligar a un reorden? Yo creo que en cierto sentido sí, porque si esto se empieza a manifestar como algo permanente, vamos a tener que buscar, como te decía, qué herramientas tenemos para poder surfear la ola. Es decir, ¿qué podemos controlar? Genética. ¿Qué variedades sí están funcionando en las distintas zonas productivas? ¿Qué se está comportando mejor? Y que llevan... Y que hay variedades que han andado bien y que no han tenido una variación de kilos y que en el caso de Perú son las que están soportando hoy día la producción que hay. Porque si no fuese así, no sé qué habría pasado. Entonces yo creo que hay que mirar bien y analizar cómo lo voy a hacer y vamos a tener que usar más tecnología. O sea, tenemos una herramienta que hasta hoy se usaba algunas empresas o cierta parte o alguna que otra herramienta, pero hoy día sí vamos a tener que empezar a trabajar con eso. Tenemos que hacerlo, porque lamentablemente es la única forma de ir, en alguna forma, de alguna manera, haciendo predicciones de los procesos, tanto del punto de vista clima como del punto de vista productivo. Del mercado también, ¿no? Claro, y del mercado. O sea, tenemos que trabajar con estadística, tenemos que trabajar con por ejemplo, los productores del Pacific Northwest estaban tremendamente preocupados por el tema de Perú, hasta mayo, finales de mayo. Estuve allá en mayo, junio, y me decían que estaban complejísimos y que lo único que querían, porque ellos ya empezaron a exportar a China, era que saliera luego la certificación y la acreditación de sus operaciones de empacado para poder exportar a China, porque ellos veían una luz ahí. Y le dije, perfecto, pero ustedes nunca han viajado con su fruta, no usan bolsas, su fruta no estaba preparada para viajar, hay que hacer cambios en el sistema productivo. Se empezaron a hacer los cambios en el sistema productivo, post cosecha, yo creo que eso era algo muy importante. Pero ellos estaban pensando en eso como la cuerda para poder saltar hacia vender mejor su fruta, porque Perú inundaba el mercado, entonces bajaban los precios. Y este año, tanta fruta peruana, el precio subió, entonces están un poco más tranquilos. Pero yo creo que hay que diversificar. Eso es lo otro importante. Nosotros no podemos solo pensar en enfocarnos en un mercado. Sí. Tenemos que diversificar, ¿cierto? Tenemos que tener distintos clientes, porque eso también permite equilibrar un poco la balanza. Sí. Si llegamos bien, ¿ya? Tenemos opciones de lograr mejores precios y mantener una estabilidad. Si, como dice alguien por ahí, no es bueno poner todos los huevos en una canasta. Sí, y creo que ese es un tema que había pasado mucho con el tema de las berries, que siempre se estaban, el mercado, obviamente el mercado mexicano siempre apunta hacia Estados Unidos y está Canadá. Al lado. Sí, está al lado, sí, y están aquí, y hay las presiones, por ejemplo, la fresa, hablamos de la frambuesa, siempre hacia el norte, el mercado local muy descuidado, y empieza a haber esta pugna de primeras, segundas, terceras y cuartas de fruta y empiezan a hacer así como que catalogando al productor como que, pues es tercera, déjaselos aquí, ¿no?
Exacto, exacto. Empiezan las categorizaciones de fruta que son no muy certeras o no muy claras en algunos casos. Sí. Entonces, finalmente, tratamos de disparar un poco, pero no consideramos nuestras opciones. Por eso Ujú, digo, hoy día con todo lo que está pasando, y se los decía a los productores de Chile hace unas semanas atrás, la semana pasada, detenerse y pensar, ¿realmente mi fruta puede viajar a China? ¿Realmente puedo ir a Europa? Si ujú, no puedo, ¿qué opciones tengo? Mercado local, Brasil, lo que sea más cerca, de manera de poder, y diversifiquemos y veamos qué podemos hacer. Pero no desesperarse, sino que un poco entender cómo se mueve este sistema, si finalmente es entender cómo se mueve el mercado. Y hoy ujú, día todos quieren buena fruta, nadie quiere comerse una fruta deshidratada, con poco sabor o con poco bloom, en el caso del arándano. ujú, Todos quieren fruta con calidad. Entonces, ujú. incluso el mercado interno Sí. te está pidiendo eso. Entonces tú tienes que pensar bien y tomar decisiones. Y como siempre escuché a alguien decir, la fruta correcta para el cliente correcto. Ujú. Yo creo que eso es muy importante, o sea, conocer mi huerto, qué es lo que estoy sacando y tomar decisiones oportunas con información, con datos. Sí. Pues, esa frase está buenísima, Paula. Sí, sobre todo el fruto adecuado para el cliente adecuado. Y también me queda hay una fábula que decía mucho aquí mi abuelo, en el entonces, el tema de un indito que está vendiendo nueces en una esquina, ¿no? Y que llega una ¿Sí? persona y dice, están muy baratas, te las compro todas. Dice, no, porque después que vendo. Y entonces dice, ¿por qué? Y entonces le dijo, tú amigo que era mercadólogo y le decía, no, es que si te vende todas, el que siempre viene y le compra, en el momento que no tenga, ya nunca más le va a volver a comprar. Y Exacto, exactamente es lo que va a pasar ahorita. Ya no tienes, voy a voltear a otro mercado. Y en un exacto, mercado donde sí haya. Y eso es exacto. lo que va a pasar. Pero, por ejemplo, siendo un poquito. Yo creo que hablar del tema de cambio climático y ser un poco pesimista es parte de. Es parte de. O sea, O ¿tú sea, qué yo creo opinas? que tenemos que siempre, no es como ponerse en el peor escenario, pero Uh sí pensar qué sucedería si. -huh, Porque en el fondo, si yo voy a plantar, no sé, tengo proyectado plantar 50 hectáreas más este año o el subsiguiente, uh -huh, considerar esto como un factor decisivo dentro de las decisiones que voy a tomar en cuanto a las variedades, al cómo lo voy a establecer, voy a usar macrotúnel o no voy a usar macrotúnel, digamos, empezar a establecer un poco los criterios, poner todo sobre la mesa, pero considerando el factor climático como algo ya preponderante y no solo como un proceso que puede pasar o que tal vez un año sí, otro año no, sino que como algo ya definitivo que nos va a empezar a pesar en adelante. eso está muy fuerte, Paula, el Sí, pensar que el futuro, por ejemplo, yo tuve oportunidad de trabajar en cuestiones marítimas y siempre volteábamos el clima. Y lo sí, más importante era saber qué va a pasar después, porque obviamente un día malo en el mar es catastrófico. O sea, y que exacto, haya un huracán o lo que sea. Y aquí en el agro normalmente no volteamos a ver tanto el clima. No volteamos a ver tanto las lluvias, porque sabíamos que no eran tan fuertes, ¿no? Y a mí me sorprende mucho. Pero ahorita creo que el pronóstico que viene para el siguiente año del niño, ahorita hubo un domo de calor que llegó a México y eso fue la temperatura que elevó, afectó las cosechas de varios países, de varios estados, y sí, en Perú la temperatura del mar subió 5 grados, que se hablando exacto, de edad de nubes, y eso fue el problema, que hubo un domo de calor y que el próximo año, porque el famoso fenómeno del niño se va a incrementar, sí. entonces, ¿tú qué opinas? Bueno, yo te he escuchado, obviamente yo te lo escuché a ti decirlo, y eso me impresionó mucho, pero me llama la atención de que lo que viene ahora puede llegar a ser más grande y hay que estar preparados. Aquí vienen estrategias y de una experta como tú creo que es importante. ¿Qué estrategia crees que debería de considerar cualquier productor, no precisamente de arándano? ¿Qué debe de voltear a ver a quién primero? Uf, es complejo porque yo creo que primeramente nosotros tenemos que tratar de anticiparnos. Es difícil en la agricultura tratar de anticipar, Sí, claro. pero para eso tenemos que, como te decía, tener información, establecer protocolos, trabajar con datos. No datos que yo tomo en una hoja y los guardo hasta cuando cierra mi temporada y ahí me doy cuenta de qué pasó, que por qué no funcionamos bien o por qué no rindió lo que tenía que rendir, un cultivo determinado. Sino que yo creo que tenemos que empezar a planear estrategias de trabajo basadas en la experiencia. Este año, ¿qué pasó? Tuvimos mucho calor. Por ejemplo, si me di cuenta que a las 10 de la mañana bajo el macrotúnel ya tenía 40 grados,
empezar a trabajar en cosechar antes, o sea, el equipo, el personal de cosecha que llegue bien temprano y entrar apenas despunte el alba y hay un rayo de luz a cosechar y aprovechar las horas. De ahí decir, ya, perfecto, a las 9:30, 10 de la mañana hace mucho calor, la fruta ya no aguanta, porque sobre 28, 27 grados ya no puedo cosechar, entonces paro y veo si puedo ir a cosechar en horas más tarde, empezar a trabajar estrategias, plantearse estrategias de trabajo. Ahora, si no tengo macrotúnel y sé que va a llover, tengo que empezar a trabajar un protocolo de lluvia, por decirlo de alguna forma, para ver cómo voy a cosechar, qué va a pasar con esa fruta, dependiendo si llueven 2 milímetros, si llueven 20, si llueven 200, como fue acá en Chile, en 8 horas. Entonces, ir planteándose estrategias desde esa perspectiva y hacerlo duro. Yo, en Perú hay equipos con los que los estamos trabajando, porque hay que tratar. Yo sé que es difícil, de pronto es un poco engorroso, es costoso el tener tanto y trabajar protocolos. Yo sé que para veces los equipos es súper tedioso, pero lamentablemente ante la situación que estamos y todo lo que está sucediendo a nivel global, vamos a tener que trabajar con eso. No podemos hacerlo de otra forma y eso es válido, yo creo que no solo para los berries, para todos los cultivos. ¿Qué pasa si llueve cuando voy a cosechar un trigo? El trigo se me va a tender, se va a caer. ¿Y cómo lo voy a hacer para cosechar? Porque además puede que se brote, dependiendo de la cantidad de agua que caiga. Hay muchos factores que tengo que considerar. Eso hace que baje la calidad, a lo mejor voy a poder cosechar una parte, a lo mejor otra parte voy a tener que cosechar la mano, no sé, pero empezar a pensar en qué ocurriría si, qué pasaría si, basado en la experiencia, ya tenemos este año de experiencia. O sea, partamos por ahí, tenemos que trabajar con eso. Sí, y creo que esa es una parte bien importante, es por ejemplo con el tema de los sismos, ¿no? Y aquí, si pasamos con no corro de ruta de evacuación y todo esto, aquí son protocolos, ¿no? ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si hay mucho calor? ¿Qué pasa si hay poca agua? ¿Qué pasa si hay mucha agua? Yo porque este tema también creo que es algo bien importante. ¿Qué herramientas voy a tener? Eso a mí creo que es fundamental. Hablamos, por ejemplo, yo tomando lo que dijiste, lo he escuchado, por ejemplo, variedad genética. Poder empezar a trabajar con una variabilidad genética. Segundo, productos que cumplan con la normatividad que estoy utilizando, pero que me puedan ayudar a proteger silicatos, selladores, no sé, etcétera, ¿no? Estrategias de control de riego, por ejemplo, riego, estrés hídrico, tanto estrés hídrico inferior como superior, como yo veo mucho. Los dos casos. Hay que trabajar con los dos casos y para eso existen muchísimas herramientas, incluso hay herramientas que son gratuitas que están en las web y los productores a los cuales pueden acceder. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a mirar, porque a veces nos cuesta subirnos a la rueda de la tecnología, nos cuesta mucho en agricultura, pero yo creo que para lo que estamos viviendo va a ser fundamental. Hace como un mes atrás, no menos, me invitaron acá en Chile a hablar de tecnologías para el agro, de mi experiencia, y yo uso mucho las herramientas, porque me he dado cuenta que eso me ayuda a anticiparme, porque voy teniendo datos, lo tengo ordenado, con una app, en el teléfono, fotos, sabemos qué está pasando, si llovió mucho, qué vamos a hacer con la botrytis, va a ser un año complejo acá, ya la gente está comprando los productos para poder anticiparse y va a ocurrir, por ejemplo, como en pandemia, donde se anticiparon comprar los fertilizantes y no había fertilizantes, muchos no alcanzaron. Ahora va a pasar a ser productos para la botrytis, entonces yo les decía, pero ¿cómo sabemos eso? Bueno, camino al huerto, tomo datos, pongo en una app, incluso sobre el teléfono, y que vaya la persona ingresando y se encuentren proyecciones y van armando un hilo de información que los va a ayudar a anticiparse. Ajá. Wow. Pues aquí hay demasiadas cosas que aprender, pero también, ¿y tú qué opinas, Paula, del tema de aprender más de la planta? Porque creo que es importante aprender fisiología, aprender nutrición, aprender tecnología. O sea, el reto para, más bien, ¿tú crees que esto también incremente el riesgo productivo? O sea, el que lo incrementa muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, hay que pensar, yo siempre lo digo, estoy, por ejemplo, hoy día haciendo un curso para Marruecos, y parto siempre, cuando parto hablando, incluso en mis ponencias en algún otro lugar, siempre digo, tenemos que pensar que nosotros trabajamos con seres vivos. Y los seres vivos responden a las condiciones a las cuales son expuestos, igual que nosotros. Si hace mucho calor, nos cocinamos, si hace mucho frío, nos enfermamos.
ujú, si no nos abrigamos. Entonces, estamos trabajando con seres vivos que responden a esas condiciones ambientales. Si hace mucho calor y tengo problemas de riego, tengo que dosificar el agua, por lo tanto tengo que regar mejor. Tengo que saber si tengo goteros que están tapados, tengo que saber si hay goteros que están rotos y están botando mucha agua. ujú. Tengo que tener toda la información a mano para poder ser lo más eficiente y eficaz posible. Entonces, eh, como digo siempre, los seres vivos van a responder a eso. Y por lo tanto, si mi fruta está expuesta a 40 grados, prefiero no cosecharla y esperar a cosechar en la tarde, esperar unas horas, porque si la cosecho en ese momento, bajo esas condiciones, y las tengo en el huerto, en espera de llevar a prefrío 3, 4, 5 horas, voy a llegar con un fruto absolutamente blando y deshidratado. Entonces, Ujú, pero no se nota tanto, sí, pero eso se nota después cuando llega al mercado destino. Entonces, pensemos bien en las acciones que vamos a tomar, ujú, pero basados en información y considerando que todo lo que pasa en el ambiente influencia lo que está ocurriendo en la planta. Es una bombita que funciona, la planta, ujú, pensándolo de esa forma, y que responde a lo que ocurre en el ambiente, porque a veces se nos olvida eso, se nos olvida que trabajamos con seres vivos. ujú. Somos como automáticos y pensamos que siempre van a producir y siempre van a, independiente de lo que pase. No, esto está ligado, todo está correlacionado. Aquí no hay cosas aisladas, digamos. Sí, y también, bueno, las plantas a veces que las vemos como máquinas y Sí, y vemos, y a veces perdemos el hilo de lo que estamos haciendo. Y como máquinas pasa que tú automatizas algo. O sea, ¿sabes sí, qué? Esto es por esto. Y haz de cuenta, si ves un foro de berries y tú pones una foto, te va a decir, es que tiene esto, es que tiene lo otro, y te va a dar 20 recetas. Y dices, bueno, ¿y qué realmente tiene? Al final de cuentas le falta agua, ¿no? Y entonces, o fue regada a destiempo, o exacto, tú dices, por ejemplo, pues es una variedad que tiene 20 años y tu planta está bien vieja ya, nunca la podaste, o sea, o no sabes manejarla. Ujú, exacto. O sea, yo creo que cuando pasa eso y uno pone una imagen, podemos encontrar 50 respuestas distintas, dependiendo de las personas, de la experiencia que tiene cada uno, de lo que le ha ocurrido. Yo creo que es bien importante cuando pasan esas cosas en los foros y uno empieza a conversar, es súper interesante porque es bien enriquecedor, porque uno aprende de la experiencia de los otros. Eh, pero siempre es importante analizarlo objetivamente y llevarlo al laboratorio para saber, porque yo creo que la base mucho de lo que pasa está, una parte en la experiencia, pero otra parte tenemos que tener evaluaciones objetivas, sí. porque si no es bien difícil lograr llegar a una conclusión. Como tú dices, finalmente le faltaba agua y pues nos dimos una vuelta súper larga para poder llamar a 20 especialistas y finalmente era solo regar bien, Sí. por ejemplo. Bueno, solo regar bien y decir solo regar bien, para esa respuesta a veces es muy complejo, ¿no? Entenderlo. Y que luego que el productor tiene ideas muy arraigadas Sí, y creo que aquí es que al productor, que es lo que más le gustaría, es que las cosas no cambiaran y cada año exacto. fueran. Pero en la agricultura, creo que empieza la temporada, tiras una moneda al aire y no sabes qué va a pasar. O sea, Somos hijos del uh-huh, rigor climático, del rigor productivo. de rigor de Siempre los mercados, hace de rigor de consumidor, que no le gusta la fruta, ¿sí? Y el sí, rigor de certificador, etcétera. O sea, sí hay muchos factores que afectan al productor. sí, mucho. Y desgraciadamente se tiene que comer y se tiene que comer bien. Exacto. Y eso complica todo el mercado, ¿no? Eh, Sí. ¿Tú crees, bueno, ya tomando un poco de libertad, cómo te imaginas que vaya a ser el próximo año para los productores del mundo? ¿Quiénes de los países van a tener más problemas? Así, suéltalo como se te vaya ocurriendo, porque sé que es una pregunta bien complicada. Mira, mirando los 2 últimos años, yo creo que va a ser difícil tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, Uh -huh, porque en los 2 últimos años lo que ha ocurrido en el hemisferio norte se replica acá, en el hemisferio sur. uh -huh, Eh, Lamentablemente, yo siento que llevamos 2 años y todavía nos sorprendemos de las uh -huh, alzas de temperatura, de que, oye, pero ¿por qué hacen 45 grados? O sea, si yo lo pienso fríamente y trato de analizarlo de una forma bien objetiva, uh -huh, yo creo que hace mucho rato que vamos en ese camino, en ese ciclo, y uh no, -huh, no nos habíamos detenido a analizarlo porque han ocurrido cosas, tuvimos pandemia, uh -huh, entonces como que se ha desviado la atención uh -huh, de estos procesos particulares de la agricultura, uh -huh, porque tuvimos otras cosas de que preocuparnos. Pero yo creo que va a ser un año bien complejo. El área de California ha tenido incendios en noviembre y diciembre uh -huh, muy duros todos los años, que es uh -huh. temporada invernal.
Entonces uno dice, chuta, si en invierno y en verano también. Canadá, hace un mes atrás tenía un incendio que tenía tapado la zona de Washington con humo, Sí, claro. que llegó a Washington, a todo el estado, Seattle, estaba todo bajo humo. Entonces uno empieza a pensar, porque y es imposible que lo que ocurre a una escala muy grande, como pasó ahora en Canadá, no afecte a Estados Unidos. Vino el humo, llegó ceniza, tapó algunas frutales, cayó la ceniza sobre las plantas, esa fruta no se puede cosechar, no se puede vender. Entonces, yo creo que aquí estamos todos interconectados, entonces tenemos que empezar a entender que todo influencia el sistema. Yo creo que eso es básico y fundamental. A partir de eso, ¿qué países se van a ver más complicados? Yo creo que todavía, por ejemplo, bueno, ellos están un poco acostumbrados, pero el área de Sudáfrica está habituado a las temperaturas altas y a convivir y a trabajar con esas temperaturas altas. Yo creo que ahí hay que aprender mucho. Sí, claro, y aprender esa parte, ¿no? Y, por ejemplo, y date cuenta que también en el área de España y, bueno, en el área del Mediterráneo, en Grecia llovió tanto en un día que cambió la orografía del país. Exactamente. Sí. Exacto, entonces uno empieza a pensar en eso y digo, ¿qué país va a estar más afectado? Es súper difícil, me encantaría tener una bolita de cristal, yo creo que si fuera así no estaría aquí, pudiendo predecir cosas, porque de verdad es complejo. Como dicen que el niño viene más duro, hay distintas, yo estaba tratando de leer y de averiguar y buscar más información, basado, por ejemplo, en lo que dijo el secretario general de la ONU, que esto se va a ir haciendo cada vez más crítico, lo cual me parece tremendo, pero creo que si es así, tenemos que rápidamente empezar a rediseñar procesos, que eso va a ser lo fundamental. Ahora viene el verano acá, yo creo que vamos a tener temperaturas altísimas, la temperatura del mar empezó a bajar en el norte de Perú, se ve algún avance, pero no sé si eso será permanente basado en lo que he visto en Estados Unidos, en la zona, en el hemisferio norte, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que preocupa. Yo creo que va a ser un año crítico, pero sí tenemos que aprender de eso y empezar a trabajar y prepararnos. Eso es básico, fundamental. Y creo que de las ciencias más complejas que hay en este mundo, la ciencia más complicada es la ciencia, ciencia de predecir el clima, y siempre falla. Pero, por ejemplo, ahorita nos dimos cuenta que el calentamiento global está generando movimientos en las corrientes marinas. Y eso trae, y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Pues movimiento de aguas. Por ejemplo, ahorita en este momento las presas en México están muy bajas. Estamos acabando la época de lluvias y resulta que estamos al 25%. Eso quiere decir que para el próximo año el estrés hídrico viene muy fuerte, no va a haber agua suficiente y ¿qué vamos a hacer? Entonces creo que es momento de irnos preparando y, como dices tú, poner sobre la bandeja varios temas, ¿no? Y pues las perspectivas, la palabra que es importante aquí pensarlo es adaptación y resiliencia. ¿Tú qué opinas, Paula? ¿Ser adaptativos y tener una resiliencia al clima? Sí, yo creo que sí, tenemos que, como decía, empezar a adaptarnos y a trabajar y a mirar los detalles, ver qué funcionó, qué se comportó mejor, qué ocurrió y cuál fue la consecuencia, y ser resiliente, o sea, y decir, o sea, nos equivocamos, anduvimos bien, si nos equivocamos, ¿qué podemos aprender de esto? Porque no es solo decir, hoy lo hicimos mal, pasó tal o cual cosa, no, yo creo que sobre todo en agricultura tenemos que ser muy resilientes y aprender de lo que pasó y empezar ya a prepararnos. Como tú dices, no va a haber agua, perfecto. ¿Qué pasa si no llueve nada de aquí en adelante? O sea, como tú dices, tengo 25% de agua. Voy a privilegiar ciertas zonas productivas, voy a privilegiar ciertos cultivos, los que son más rentables o los que son más extensivos y tienen mayor posibilidad de producir, o los que necesitan menos agua. Voy a trabajar con variedades que necesitan menos agua, voy a trabajar con variedades que tal vez estén un poco más preparadas para esas condiciones adversas. Yo creo que eso es lo que hay que empezar ya a pensar. Yo incluso siento que estamos un poco tarde, pero como digo, esto ya lleva un tiempo y no nos habíamos detenido a analizar lo que estaba ocurriendo, dado que veníamos con pandemia y una serie de cosas que nos tenían la cabeza así un poco en otro lado. Pero yo siento que incluso ya estamos un poco tarde. Sí, porque te digo, a mí me dio el mazo sobre la cabeza cuando oí el tema de Perú, y cuando te escuché hablar de él, y así dije, ¡pum! Entonces es cierto, porque de repente me empezó a llegar información de muchos lados, de temas de ya cambios en los precios. Y estos precios afectan al consumidor.
Y de repente, ¿por qué son tan caros los arándanos? Pues porque no hay. Y, entonces así de fácil. Y porque no hubo, y porque no habrá. O sea, Exacto. y tanto trabajo que le costó a la industria entrar al consumidor. Sí. ¿Crees que esto vaya a afectar la oferta de arándanos para el productor y cambie el mercado más a fondo? ¿Tú qué opinas? No creo que sea tan así, porque además hay zonas productivas que están entrando, que están creciendo y kilos que vienen detrás. Yo tuve la posibilidad de estar en el IBO este año, escuchando las posturas de los distintos países, y la verdad creo que no va a ser algo tan crítico por ahora al menos, porque hay muchos países que están entrando en producción y que no los teníamos considerados en el mapa. Entonces eso también va a contribuir a mantener el estándar productivo. El lema del IBO fue la calidad, todo producir con calidad, llegar al consumidor con calidad y al mismo tiempo tratar de aumentar el consumo mundial. Entonces la tarea es súper dura porque bajo el escenario climático que estamos, el tratar de producir más y mejor va a ser más complejo. Entonces yo creo que, claro, tal vez por un par de años vamos a estar con un mercado un poco más desequilibrado, pero finalmente vamos a lograr estabilizar la situación nuevamente. En México hay muchas hectáreas que vienen ahí ya entrando, entonces... Pero también venimos de un tema de mercado muy castigado el año pasado. Ese es el tema que a mí me preocupa porque mucha gente dejó de producirlo. Bueno, yo he escuchado de varias gentes que dejaron de producir arándano. Sí. Muchas gentes que quedó muy desangelada y o que tiene la producción, la mantiene un año más, no le trajeron tanta importancia, dejó las cartas un año más, no le invierte un peso. Y ahora que de repente, ¿qué crees? Que tienes una gallina de oro porque no hay arándanos y tú tienes, empieza a trabajarlos. O sea, empieza a haber ciertos cambios. Me decía un amigo, se está pagando el arándano ahorita como al principio que empezábamos a producirlo, hace 10 años. Sí. Y sí, me dice, y era fenomenal. Pero los retos ahorita son grandes para los productores, sí. ¿No? Los retos son grandes porque además si yo abandoné 2 años, no podé bien, eso implica que tengo un exceso de carga en la planta perdió su estructura, entonces es como partir, no de cero, porque ya tengo una planta formada, pero volver atrás un par de temporadas. Hay que formar la planta, podar, las cargas tienen que ser las que dan frutas de calidad, porque nosotros decimos, claro, están pagando ese precio, pero también el consumidor hoy día es un consumidor distinto que hace 15 años atrás o 20 años atrás. Es un consumidor más informado que quiere fruta de calidad, que quiere un arándano grande, que quiere un arándano firme. Y rico. Y rico. Entonces, no es lo mismo que antes, porque antes nosotros mandábamos todo y se comían todo. Hoy día nos van a pagar $8 por una fruta de mala calidad. Sí, no, antes se veía más rico. Antes no se ve tan rico. Ahorita hay variedades muy sabrosas de arándanos y de frambuesa, de zarzamora, unos becos de cosas muy ricas. Y los arándanos, para mí sigue siendo la favorita. Digan lo que digan, es muy rico el arándano. Y pues, Paula, la verdad, esto es un gran episodio. Me gusta mucho platicar contigo. Yo creo que va a generar mucha expectativa lo que estamos hablando. Y creo que creo que hice muy bien a pedirte este tema porque sé que eres una persona muy capaz en el tema de las berries y creo que especializada en ellas. Y platícanos, ¿dónde te podemos encontrar, Paula? Y si alguien quiere platicar contigo. Sí, por supuesto. Bueno, mi mail, paula@myblueproject.com. Tengo una web, myblueproject.com, y evidentemente estoy en LinkedIn, tenemos un Instagram también, ahí nos van a estar encontrando y de todas maneras, Tona, cuando este episodio vaya, vamos a compartirlo también a través de nuestras redes sociales, así que vamos a estar ahí con ustedes. Y eso va a ser muy rápido porque este episodio yo creo que es uno de los temas que más me han llamado la atención últimamente. Me gusta mucho escuchar de una persona tan conocedora de su tema y sobre todo que tienes la vista completa de lo que es el tema de los arándanos. Paula, pues a nombre de los demás agronautas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer, un honor tenerte con nosotros. Me gusta mucho el platicar contigo. Ya te tenía en la mira hace mucho tiempo y gracias por estar aquí. Te vamos a hacer regresar muy pronto. Y pues no se olviden a nosotros, este episodio vale, no hay más allá 5 estrellas, valdrían 10 estrellas, porque es muy bueno, y Paula es muy, es una rockstar de las berries. Pero
denle un 5 like y bueno, 5 estrellitas, compártanlo con los demás escuchas. Creo que es importante que escuchen este tema de lo que viene del tema del cambio climático, y no se olviden de encontrarnos en nuestras redes sociales en agronauta.io, y busquen a Paula aquí en myblueproject.com, que es su página web, y de ahí se deriva todas las redes sociales. Tiene mucha información para los que queramos encontrar el tema sobre este tipo de los arándanos. Y pues, Paula, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias y encantada, de verdad. Me encanta mi trabajo, me encanta hablar de todo esto, así que encantada de compartirlo con ustedes. Pues no se diga más. Gracias a todos, gracias a Paula, y reitero nuestra admiración y gusto por tenerte con nosotros. Y saludos. Y muchas gracias a ti, Tona. Un placer.